de nuestros expositores internacionales y tenemos el gusto de tener en esta primera ponencia al profesor doctor Alfonso Rodríguez Morales, quien dentro de su currículum, haciendo una breve reseña, lo tenemos, él es formado por la Universidad Central de Venezuela como médico y cirujano. También tiene una maestría en protozoología, ¿verdad? Por lo que es la Universidad de los Andes en Trujillo, Venezuela. También tiene un diplomado en medicina tropical por el Gorgas Memorial Institute of Tropical Medicine and Prevention Medicine de la Universidad de Alabama en Birmingham, en Estados Unidos. También tiene el doctorado de lo que es la Universidad Cayetano de Heredia en Perú. También en parasitología por el Instituto de Medicina Tropical de la Facultad de Medicinas de la Universidad Central de Venezuela. Maestría en enfermedad por VIH-Sida en lo que es Buenos Aires, Argentina. Él tiene un entrenamiento en lo que es malaria y enfermedades tropicales en Brasil, en el Instituto Osvaldo Cruz. También en Suiza, en el Swiss Tropical Medicine Institute. En Tanzania, también por parte de la misma institución. Y epidemiología en Suiza. También tiene en Italia por la Sociedad de Epidemiología. Tiene un doctorado en honoris causa en ciencias por la Universidad Privada Franz Tamayo de Cochabamba, Bolivia. Entre las actividades docentes que el doctor Alfonso ha realizado, bueno, ya ha dado cátedras de lo que es salud pública, bioestadística, metodología científica y epidemiología, tanto para pregrado como grado. Ha sido también invitado como profesor de salud pública en diferentes universidades, como ha sido en países como Perú, en México, en Venezuela también, y actualmente pues él radica en lo que es Colombia. Dentro de las actividades de investigación y editorial que el doctor y profesor tiene, se ha desempeñado como director de estudios publicacionales del 2009 hasta el 2011 y asesor en la dirección de investigación en la Fundación y Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana, también en la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño en Risaralda. También ha trabajado en la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, en Risaralda, Colombia. También tiene la parte de la Oficina de Investigación Científico. Es miembro del Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y a la fecha está llegando prácticamente a tener 500 artículos en revistas indexadas. Tiene publicaciones en revistas como lo es Lancet, con obviamente un factor de impacto de 39. También nosotros tenemos en Science, también tiene varias publicaciones el doctor, entre otras revistas de alto impacto. Ha participado en más de 400 eventos científicos, tanto nacionales como internacionales, en los 4 continentes. Es autor de 13 capítulos de libro. Tiene reconocimientos y premios en toda América Latina. Y bueno, su interés en investigación lo vamos a resumir en sus 2 grandes proyectos, que es RECOL Zika, que es la parte de arbovirosis, en especial el enfoque con Zika, y LANCOVID, que actualmente es la red de investigación en enfermedad por coronavirus 2019. Así que es un gusto tener al doctor Alfonso, que ya no ha estado presencialmente en Honduras y ha trabajado en varias ocasiones con nosotros en la presentación del día de hoy. Así que los dejo y muchísimas gracias doctor Alfonso, por aceptar esta invitación. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, muchísimas gracias por esa extensa presentación. Es un gusto estar de nuevo en esta ocasión de forma virtual. Vamos de forma presencial a Honduras, país con el que muy felizmente hemos podido desarrollar ya muchísimas colaboraciones, especialmente con la doctora Alicia Zambrano y otros colegas que en algún momento mencionaré. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un análisis que hemos venido desarrollando en el contexto, obviamente, de la situación de coronavirus. Y es este análisis que hacemos en relación con lo que concierne específicamente a una herramienta de interés para nosotros en el análisis
de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, como son los sistemas de información geográfica. Entonces, vamos a hablar un poco de un análisis que nosotros hicimos en esta etapa temprana de la epidemia sobre la distribución espacial del COVID-19 en Honduras, haciendo uso de los sistemas de información geográfica. Hace parte de este trabajo la doctora Alicia Zambrano, el doctor Manuel Sierra, Homer Mejía, Elsa Palao, Fausto Muñoz, Ibel Lorenzana, Tito Alvarado, Itzel Carolina Fuentes, Glaucia Luciano, Iván Rodríguez, Víctor Manuel Valladares, Arturo Corrales, Kobe Arteaga, la profesora Caterina Bonilla, que es de nuestro grupo de investigación acá en Colombia, y mi persona. Bueno, como es muy bien la situación me pregunto, la epidemia, ¿qué otra explicación? hay micrófonos por ahí abiertos, por favor, si son amables. La epidemia de enfermedad por COVID-19, como ustedes saben, es una situación muy preocupante a nivel mundial que en este momento nos afecta a todas las regiones del mundo y sobre la cual, sin embargo, pese al tiempo que ha transcurrido, hay países, especialmente dentro de América Latina y otras zonas de países en vías de desarrollo, donde todavía hay carencia de muchos estudios, especialmente de estudios incluso en el ámbito clínico y epidemiológico. Y en ese contexto, pues es que entra este estudio en el cual se analizó la incidencia, se estimaron tasas de incidencia y la evolución de lo que ha sido el comportamiento de los casos de COVID-19 en Honduras, inicialmente en este periodo de tiempo, desde el 18 de febrero hasta el 24 de abril. No porque hayan ocurrido casos desde ese momento, pero sí porque ya obviamente se empezó a investigar. Esto porque hay que recordar un poco como contexto general de la enfermedad, que esta es una enfermedad que se originó en China a finales del año pasado y que pues muy rápidamente se conoció que se estaba expandiendo no solamente en China, sino que se empezaron a dar casos importados en otros países de la región, del Asia. Nosotros en América Latina, de hecho aquí está muy bien reflejado, el 30 de enero salió esta publicación en línea que nosotros hicimos justamente hablando sobre los riesgos de la movilidad aérea y de cómo esto posiblemente iba a poder llegar a otros países del mundo y por supuesto con ello también la posibilidad de que esto empezase a afectar a lo que es específicamente América Latina. Y por supuesto, esto empezó específicamente a suceder en el mes de marzo, sobre todo, pero en particular a finales del mes de febrero, donde llegó el primer caso en este caso, a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y luego otros países de Sudamérica y por supuesto también específicamente de Centroamérica, como después vamos a analizar comparativamente la discusión, por supuesto, se empezaron también a ver afectados y justamente un poco, hay muchos temas, por supuesto, que para la discusión podemos tocar y han sido algunos ya objeto de estudio, pues cómo iba a ser el impacto de esta situación del COVID-19 en América Latina, considerando las situaciones y el contexto epidemiológico y social previo que teníamos, y esto fue objeto de este editorial que publicamos donde participaron colegas de diferentes países de América Latina, incluyendo la doctora Alicia Zambrano por parte de Honduras y por supuesto de los países más afectados como inicialmente el caso de Brasil. Bueno, Honduras y otros países de Centroamérica por supuesto no han sido la excepción y en ese sentido y partiendo de las experiencias que hemos tenido en otros análisis epidemiológicos con herramientas como son los sistemas de información geográfica, pues empezamos a analizar justamente diferentes indicadores de ese comportamiento para Honduras, país de Centroamérica, constituido por 18 departamentos, 298 municipios, que tiene obviamente condiciones muy conocidas previas desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, para la transmisión de diferentes tipos de enfermedades infecciosas, y empezamos a analizar los datos de la vigilancia nacional, analizando los casos a nivel de los departamentos y municipios durante el periodo de febrero abril de 2020, que era reportado día a día, analizando los casos de acuerdo a su confirmación
debemos recordar que inicialmente en la mayoría de países la confirmación diagnóstica de los casos de COVID-19, que es la infección causada por el virus SARS-CoV-2, se hace fundamentalmente a través de métodos moleculares como la prueba de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, por transcriptasa reversa en tiempo real, o RRT-PCR, o simplemente PCR para la identificación, por supuesto, del virus, principalmente a través de muestras de hisopado nasofaríngeo. Bueno, con esa información y datos que se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística para lo que es la población de referencia para el año 2020, se hicieron los cálculos de las estimaciones de incidencia por municipios y por departamentos de forma específica, y esto se lleva a un archivo de Access para el desarrollo de una base de datos geográficas para importar allí lo que son las incidencias por municipios y departamentos para un programa para lo que es el Sistema de Información Geográfica GIS, que en este caso nosotros venimos usando ya hace muchos años el programa Cosmos Desktop 3.0, y este se carga con archivos predeterminados, los archivos llamados shapefiles, de los departamentos y por supuesto también de los municipios para poder generar este tipo de análisis. En el periodo de estudio se llegó a diagnosticar los primeros 3.169 casos sospechosos, de los cuales inicialmente 533 resultaron positivos por PCR, lo cual daba para ese momento una incidencia acumulada a nivel nacional de 5.73 casos por cada 100.000 habitantes, que como vamos a ver en los mapas desarrollados, tiene una variación muy importante entre departamentos, que para ese momento iba de 0 hasta 21.45 casos por cada 100.000 habitantes, y que pues luego se incrementó en el periodo hasta mayo 24 para una incidencia de 42.45 casos por cada 100.000 habitantes, alcanzando un pico el día 23 de mayo inicialmente. Vamos a ver luego lo que ha pasado luego de que se hizo inicialmente este trabajo. Los datos, por supuesto, van cambiando. Y para este momento, para el 23 de abril, se habían confirmado 22 muertes, para el 24 de mayo 180 muertes, lo que da una tasa de mortalidad de 1.93 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí podemos ver en este gráfico que desarrollamos cómo ha sido la evolución de las muertes hasta el mes de mayo, igual con respecto al número de casos, como ha ido aumentando, las variaciones en el número diario de casos y de muertes que han sido confirmados, y aquí podemos ver pues lo que iba con respecto al acumulado, que para esta gráfica fue analizado hasta el día 25 de mayo, y lo mismo concerniente al número de muertes, que para este momento todavía estaba por debajo de 200 muertes. Por supuesto, y como se ha visto en otras enfermedades, las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula son los lugares donde mayor cantidad de pruebas se han realizado, y esto es un aspecto muy importante, no solamente en términos del volumen, sino también en la concentración de pruebas por cada 100.000 habitantes, como vamos a observar, dependiendo obviamente de los lugares, donde, por ejemplo, los departamentos más poblados, como Cortés y Francisco Morazán, se han aplicado más de 50 pruebas por cada 100.000 habitantes hasta ese momento, y los casos confirmados a su vez se han identificado especialmente en esos departamentos, por supuesto los departamentos más poblados, y para ese momento pues todos los departamentos habían reportado casos, excepto algunos departamentos que pues, ya obviamente esa situación ha cambiado, como es el departamento, por ejemplo, de Gracias a Dios, Olancho, El Paraíso, Intibucá y Ocotepec. Y actualmente, pues hasta ese momento, pues las tasas de incidencia más altas por concentración de habitantes estaban los departamentos de Cortés y de Colón. Aquí podemos entonces empezar a apreciar, esto es lo que se hace con los mapas que nos permiten hacerlo a diferentes niveles, en este caso a nivel de los departamentos, donde vemos acá que en volumen, lo que es los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, donde está la capital, se habían aplicado la mayor cantidad de pruebas en la población, y ya analizándolo ajustado a la concentración de población, también, tanto en Cortés como en Francisco Morazán,
se había aplicado más de 50 pruebas por cada 100.000 habitantes. Viendo un poco el detalle justamente en esos dos departamentos, podemos ver, por supuesto, que dentro de Francisco Morazán, en zonas como Tegucigalpa o en el caso de Cortés, el caso particular de San Pedro Sula, pues los dos centros urbanos más importantes del país, pues allí se concentró la mayor cantidad de pruebas aplicadas por cada 100.000 habitantes. Ya viendo el número de casos, para ese momento, este mapa generado el 24 de abril, la mayor concentración de casos se tenía en cuanto a números absolutos en el departamento de Cortés, seguido por Francisco Morazán, y luego otros departamentos del norte del país, como el caso de Colón, Atlántida, Santa Bárbara, Lloro, y de ahí otros departamentos. Ya al calcular esto en tasas de incidencia, es decir, el número de casos por cada 100.000 habitantes, pues se mantiene el departamento de Cortés con la mayor cantidad de más de 10 casos por cada 100.000 habitantes, y de ello seguido Francisco Morazán, otros del norte como Atlántida, Lloro, Santa Bárbara, y de ahí otros departamentos. Esto visto a nivel de los municipios, pues por supuesto ocurre también hay una mayor cantidad de pruebas aplicadas, lo mismo pues ya calculándolo para pruebas por cada 100.000 habitantes, como vamos a ver en los gráficos, y de ahí pues el mayor número de casos se ha observado hasta ese momento en San Pedro Sula, también en la capital hay una cantidad inicialmente importante de casos, y algunos departamentos, algunos municipios en algunos departamentos alcanzaron tasas de incidencia inicialmente hasta de 231 casos por cada 100.000 habitantes, como el caso de Santa Fe en el departamento de Colón, y de allí seguido por otros municipios como Pimienta en el departamento de Cortés o San José en el departamento de Choluteca. Aquí lo podemos ver, ya este es el análisis a nivel de municipios, donde acá apreciamos que en cuanto al número total de pruebas aplicadas, los que la tenían la mayor cantidad inicialmente, San Pedro Sula y el Distrito Central, y ya viéndolo por cada 100.000 habitantes, lo que es San Pedro Sula y otros municipios, especialmente en el norte del país, por supuesto también aquí de nuevo destaca el Distrito Central. Y ya para el diagnóstico propiamente, el número de casos vuelve a destacar el municipio de San Pedro Sula y el Distrito Central, seguido por otros municipios, también en el norte, como Choloma, El Progreso, entre otros. Y específicamente para lo que son las tasas de incidencia, vemos también acá municipios como San Pedro Sula, Pimienta, entre otros, que pues también tienen tasas de incidencia por arriba de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, en cuanto a algunas otras características demográficas de estos casos, la mayoría en ese momento correspondía con el género masculino, un 7.3% eran menores de 20 años de edad. Inicialmente no era un aspecto que preocupara mucho a nivel mundial con respecto a la ocurrencia en población pediátrica y adolescente, pero en este momento con el síndrome multisistémico inflamatorio es un tema para la revisión. Por supuesto, el hecho de tener población adulta mayor es un tema que ha preocupado desde un principio, y en este caso eso correspondió a un 16% inicialmente, donde además la tasa de detección en mayores de 60 también era muy elevada, como vamos a ver, y destaca también, entre otros aspectos, especialmente lo que concierne a otros factores de riesgo que fueron asociados especialmente con la posibilidad de fallecer, como es el caso de la diabetes y la hipertensión arterial, que como vemos acá nos daban dos odds ratio estadísticamente significativos de 3.79 y de 2.71, entre otras comorbilidades que fueron encontradas en esta población, lo cual podemos apreciar acá. Acá en esta tabla podemos observar que inicialmente la mayor concentración de casos se dio en personas de más de 40 años de edad. Vean acá los porcentajes comparando los sujetos positivos, además con los sujetos negativos, donde se ve que hay una diferencia importante en el perfil etario.
Y por supuesto preocupa especialmente la población mayor de 60 años de edad, que era más del 50% de los casos. Un 25% de los casos, además asintomáticos, que es un tema que todavía tiene también muchas implicaciones en discusión. En cuanto a la sintomatología de los pacientes, pues bastante coherente con lo reportado en la literatura científica internacional, como es el caso de la tos, la fiebre, la disnea, la odinofagia, y por supuesto, pues como decíamos, un porcentaje muy importante de comorbilidades, entre las cuales se encuentra la diabetes, entre otras patologías que sabemos pueden estar asociadas también con desenlaces fatales, que en este caso inicialmente de la población que fue evaluada en este primer corte representaba un 4.1%. Y aquí entonces, en esta tabla, podemos apreciar especialmente las diferencias desde el punto de vista de aquellos que tuvieron desenlaces fatales comparado con los que sobrevivieron, donde, como ya había sido mencionado, los factores de riesgo de mayor importancia y que mostraron diferencias significativas con ORs, ambos superiores a 2, fue el caso de la diabetes y el caso de la hipertensión arterial, que han sido, por supuesto, factores que se han asociado significativamente en el tiempo. Por supuesto que es importante entender que estos datos llegan principalmente hasta hace unos meses atrás y la evolución, por supuesto, de la epidemia, tanto en Honduras como en otros países, por supuesto, no se ha detenido. Y en este momento, para el 24 de julio, Honduras lleva ya más de 36.900 casos diagnosticados. En cuanto a otros países de Centroamérica, pues está entre los primeros en cuanto al número de casos. Por arriba está Guatemala y está Panamá, pero es importante siempre ver no solamente estos indicadores en términos absolutos, sino que siempre debemos ver también indicadores relativos por 100.000 habitantes o por millón de habitantes, donde acá podemos ver a Panamá con 13 casos por cada 100.000 habitantes o por 13.000 por cada millón, y el caso de Honduras, 3.700 por cada millón, que es lo mismo que decir 3 casos por cada 100.000 habitantes, que es el acumulado en este momento desde el punto de vista de lo que ha sido pues, el comportamiento de la enfermedad hasta este momento, que sigue Costa Rica, luego Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belice. Por supuesto, no solamente el número de casos es importante, bien sabemos que muchos otros indicadores podríamos revisar acá, y en cuanto a las muertes acumuladas, ya Honduras tiene más de 1.000 muertes acumuladas por coronavirus, superado por Panamá y por Guatemala en la región, le sigue El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice por debajo, y por supuesto, como hemos dicho, también es importante observarlo, ajustado a la población, que en este caso sería la tasa de mortalidad, donde pues Honduras en este momento tiene una mortalidad de 100 casos por cada millón de habitantes, o el equivalente a 0.1 muertes por cada 100.000 habitantes, superado por el caso de Panamá y seguido por otros países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto y hasta el momento? De la utilidad y de los análisis epidemiológicos que se pueden hacer a través de estas herramientas que de hecho ya en el pasado las hemos usado especialmente, y como muy bien mencionaba Alicia en su presentación, nosotros nos hemos enfocado especialmente al tema de algunas enfermedades infecciosas y de diferentes herramientas como esta, como ha sido en el pasado también, incluido el caso de Honduras, su uso en diferentes análisis y publicaciones para lo que son las diferentes parvovirosis, pues sirven justamente para estudiar el patrón y la evolución de la enfermedad, en este caso del COVID, donde a través de los mapas y los análisis vemos que especialmente es una condición que se ha concentrado sobre todo en zonas urbanas como San Pedro Sula y como la capital Tegucigalpa. Obviamente son una herramienta que sigue teniendo utilidad y que se puede vincular para otro tipo de análisis vinculado, por ejemplo, a las características de la enfermedad o a otros indicadores de carácter epidemiológico, y estos sirven para su evaluación y su uso en la evolución de la pandemia, y sirven también para monitorear también posibles intervenciones, para analizar cambios
Y es algo que de hecho ya también se ha venido desarrollando en otros países en el marco de la colaboración que nosotros tenemos de coronavirus a nivel latinoamericano. Específicamente se ha hecho también para otros países y a nivel internacional incluso con países de Europa y con países de Asia, analizando justamente este comportamiento y como decía, pues para el caso de Honduras ya hay varias publicaciones que se han hecho en revistas de primera línea analizando con sistemas de información geográfica el comportamiento, por ejemplo, para dengue, para chikungunya, para Zika, entre otras condiciones que además en otros países de la región, el caso, por ejemplo, de Colombia, donde yo vivo, pues también lo hemos desarrollado especialmente en el caso de las arbovirosis. Bueno, este es un estudio pues, que ya mencioné previamente el equipo con el cual se ha desarrollado. Este estudio se encuentra disponible en un servidor preprint. Es un estudio que actualmente se encuentra en evaluación como artículo original en una revista científica internacional y que a través del servidor de preprint, por supuesto, está disponible para ser consultado por cualquier persona interesada. No me queda más que usar estos últimos segundos para mencionar de nuevo la importancia de las colaboraciones internacionales con colegas de Honduras, de Brasil, de Perú, de Colombia, entre otros, que pues en el pasado hemos estado en diferentes tipos de actividades que nos han unido, como las redes internacionales de investigación, la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, cuando hemos apoyado la investigación desde el lado y ahora con la Red Latinoamericana de Colaboración en Coronavirus. Y me queda pues simplemente para cerrar, en un futuro nos volveremos a ver y no solamente las ganas mías de volver a Honduras, sino también de invitar a todos ustedes a que conozcan Colombia y el eje cafetero en particular. Y como decía, en ese sentido, el poeta Luciano García Gómez, en Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos, en algún momento todos bienvenidos por su atención. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Realmente hace más de 10 años que hemos iniciado lo que son las colaboraciones en diferentes actividades, así que le agradecemos su presentación. No sé si tenemos alguna pregunta o duda por parte de los participantes. El doctor Valle dice, nuestro señor decano, felicitaciones al doctor Rodríguez, muy interesante información por parte de él. Lady Ninoska también dice, gracias, doctor Rodríguez. Así que, bueno, creo que todos tenemos su correo, doctor, así que cualquier duda o pregunta, pues la hacemos llegar y seguimos en diferentes trabajos. Jorge, cuéntame. Y le dije que allá las sacaron de la reunión. La doctora Alicia. Hola, hola. Doctora Alicia. Muchísimas gracias a todo el equipo por el esfuerzo y el trabajo para realizar esta presentación en el marco del primer congreso virtual. Gracias. Doctor Alfonso, le haremos llegar un pequeño diploma a la brevedad posible por su participación el día de hoy. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos allá en Honduras.